Quienes son suscriptores de mi canal habrán notado que al principio de todos mis últimos videos siempre hay un título que anuncia el tipo de video que estoy haciendo. Unas veces reza "Así lo explica JJ Arango" y otras "Así opina JJ Arango". Con esto ustedes pueden diferenciar cuando estoy comentando o explicando algo, generalmente basado en publicaciones científicas, de cuando estoy opinando sobre un tema. Esto lo hago para que el contenido de cada video sea entendido en el sentido correcto. Este de hoy es un video donde expreso mi opinión sobre un tema, así nadie debería confundir hechos con opiniones. Vamos entonces. Los pacientes tienen derechos. No es el objetivo de este video enumerarlos, pues hay bastante literatura al respecto y los buenos hospitales suelen tener incluso cartillas sobre este tema. Se ha hablado mucho de estos asuntos desde hace varios años, durante los cuales hemos visto cambios en algunos paradigmas de la bioética que modulan el tipo de relación que hoy en día debe existir entre médicos y pacientes. Ese esquema del siglo XIX y comienzos del XX, cuando un médico pleno de sabiduría y conocimientos decidía lo que era bueno o malo para el paciente, afortunadamente es cosa del pasado. Hoy en día, el médico acompaña al paciente en su proceso, ilumina con sus conocimientos su camino, que es muchas veces oscuro para el enfermo, pero es el enfermo, quien en últimas debe tomar las decisiones importantes sobre su salud. El paciente, si tiene conservadas sus facultades mentales, decidirá, teniendo como base, entre otras cosas, la información que un profesional bien entrenado le suministre sobre su enfermedad, su pronóstico y los riesgos que corre con y sin tratamiento. Y el paciente tiene el derecho de preguntar las veces que sea hasta que entienda bien qué le pasa y qué le va a suceder en el futuro. Para dejarlo más claro, hace unos años un médico solía decir: a ese paciente yo lo opero. Es decir, yo hago con él lo que a mí me parece que es correcto porque yo soy el que sabe. Eso era dogma de fe y palabra de matrimonio. Se trataba de un asunto incontrovertible porque lo dijo el que es experto y usted como paciente no tenía más remedio que dejarse operar o dejarse tratar. Hacer preguntas al respecto, ni riesgos, toda una ofensa para el galeno. Hoy en día ese tipo de aseveración es inaceptable y debería cambiarse por una que se parece a: yo considero que este paciente se beneficiaría de esta cirugía. Le voy a explicar las razones que sustentan lo que digo para que tome una decisión informada al respecto. En días recientes vi en Twitter una airada discusión entre una conocida influencer y gente de todos los pelambres, unos más formados que otros y algunos médicos incluidos. La tuitera a la que me refiero fue atacada sin piedad y además sin razón por muchas personas solo porque se quejaba de las complicaciones que para su organismo tuvieron los métodos anticonceptivos que le recomendaron sus médicos y porque a alguno de ellos no le gustó que la paciente preguntara por el posible beneficio de una ecografía para tratar de entender sus síntomas. Aunque me parece que el debate careció de la altura necesaria y no profundicé demasiado en el caso particular, sí puso sobre el tapete el tema al que ahora me quiero referir, en defensa de los derechos de los pacientes. Después de muchos años de ejercicio profesional como cardiólogo intervencionista, después de varios libros publicados, después de cientos de trabajos presentados en múltiples congresos médicos, después de dirigir por mucho tiempo la unidad cardiovascular de uno de los hospitales más importantes de Colombia, después de haber fundado y dirigido el Instituto de Investigaciones Clínicas de ese mismo hospital, después de muchos años estudiando y enseñando bioética y epidemiología clínica, pero sobre todo después de retirarme del ejercicio clínico, algo que ya venían empezando en hacer muchos colegas que insisten en atornillarse en sus hospitales, obstruyendo muchas veces el camino de colegas jóvenes bien entrenados y deseosos de trabajar para seguir elevando el nivel del ejercicio médico. Después de todo esto, puedo mirar muchos temas con serenidad.
Es desde este punto de mi vida que quiero contarles a los pacientes que tengan a bien oírme lo que considero son 4 preguntas básicas que no solo tienen derecho de hacer, sino que deberían hacerles a sus médicos cada que interactúen con ellos. Muchos pacientes se atortolan en la consulta. Les da como pena preguntar cosas y tragan entero porque el médico dijo. Así no es la medicina moderna. Me pasa mucho que cuando algún amigo se enferma, me cuenta que fue donde fulano de tal, un famoso y prestigioso colega que entre otras cosas suele ser amigo mío. ¿Cómo te fue? Muy bien, muy querido el doctor. ¿Y qué te dijo el médico? No, pues me mandó unos exámenes y unas pastillas. ¿Y qué enfermedad tenés? Él sí me dijo, pero yo no entendí bien. Pero que dependiendo de los exámenes a lo mejor me tiene que operar. ¿Verdad? ¿Y de qué te van a operar? Ah, no, me van a sacar la próstata. ¿En serio? ¿Y qué tenés? No, no sé bien, pero yo pregunto la próxima cita, médico, y te cuento. Pues bien, hoy quiero dirigirme a los pacientes. Sí, a usted que ha estado o va a estar enfermo, porque de enfermar no se salva nadie. Quiero sugerirle 4 preguntas y algunas otras derivadas de estas que debería hacerle a su médico cada que se enferme. Apúntelas en un papelito para su próxima consulta. Es posible que a muchos médicos no les haga mucho gracia este video, pero se trata de su salud, no de la del médico. Yo me dirijo hoy a los pacientes, objetivo central de esta profesión, y también a los médicos jóvenes, a los residentes, a los especialistas que inician su carrera y que tienen el cerebro formateado con la ética de la posmodernidad. Es posible que esto no le guste a muchos colegas, sin embargo, y para serles franco, me importa poquito. Estamos en la era del paciente informado y con este video quiero ayudarle a usted a que se informe. Le voy a dar unos truquitos que pueden sacar de casillas a algún colega. Sin embargo, usted tiene derecho a preguntar y punto. Como les decía, usted como paciente, luego de consultar por unos síntomas, luego de ser evaluado por un profesional, debería preguntar como mínimo las siguientes cosas. Apunte bien. Primera pregunta. Doctor, ¿cómo se llama la enfermedad que yo tengo? Parece una tontería, pero casi nunca el paciente sabe bien con nombre y apellido la enfermedad que está sufriendo. Y lo que pasa es que a veces el médico tampoco lo sabe y disimula el hecho refugiándose en términos rimbombantes y palabras complejas de pronunciar que el paciente no entiende. Si el nombre de la enfermedad le parece como raro o difícil de recordar, pídale a su médico que se lo apunte en un papelito y guárdelo para futuras consultas con ese mismo médico, con otro médico o para informarse sobre el tema si decide hacerlo. Si usted se da cuenta de que el médico no tiene claro su diagnóstico, lo cual no tiene nada de malo ni de raro, de allí se derivan preguntas adicionales como, doctor, ¿qué vamos a hacer para llegar al diagnóstico? ¿Qué exámenes cree usted que necesito para que podamos saber qué tengo? Por algo así fue que se desató una controversia en Twitter. Una paciente preguntó si con una ecografía transvaginal se podría saber qué tenía y al médico no le gustó. Hoy no queremos médicos de esos. Una vez se tenga claro un diagnóstico, aunque en ocasiones eso no es estrictamente necesario, una vez que sepamos cuál enfermedad vamos a tratar, su médico va a proponerle alguna terapia. Digo proponerle muy a propósito, pues es usted quien decide si acepta o no la propuesta. Por eso no digo que el médico va a ordenarle un tratamiento, término que se acostumbra mucho. Eso de ordenar exámenes o tratamientos es medicina de hace siglo y medio. Pues bien, su médico le va a proponer un tratamiento con drogas o quirúrgico o una mezcla de ambos. Una vez escuchada esa propuesta de tratamiento, viene la segunda pregunta que usted debería hacer con claridad. Segundo, doctor, ¿qué me va a pasar si yo decidiera no hacerme el tratamiento? ¿Cómo sería el futuro de mi salud si decido no tratarme?
Acá es donde muchos médicos empiezan como a molestar porque interpretan esa pregunta como si su infinito conocimiento y su preparación estuviesen siendo controvertidos por alguien que no es profesional en este campo. Y no se trata de eso. Se trata de que usted como paciente adquiere información vital para tomar su decisión. Y para eso esta pregunta es fundamental. Para algunas enfermedades la respuesta es obvia. Por ejemplo, si a usted, como me pasó a mí, le encuentran una masa de 6 centímetros en el colon, maligna, o sea, cáncer, que le está obstruyendo todo el colon, entonces necesita cirugía con relativa urgencia y probablemente quimioterapia posterior o algún tipo de tratamiento complementario. La respuesta a la pregunta es fácil. Si no se opera, se va a morir como consecuencia de la obstrucción intestinal y si de casualidad se salva de eso, el cáncer se va a diseminar y usted va a perder su vida muy pronto. Creo que con esa respuesta usted tomará la decisión con mucha facilidad, aunque nos sobran otras preguntas derivadas de la que acabamos de hacer. Por ejemplo, doctor, ¿qué tanto altera ese pronóstico tan sombrío que usted me presenta la cirugía que me propone? La respuesta en este caso es que para empezar su vida se va a salvar al resolver la obstrucción intestinal y además es posible atacar luego el tumor con medicamentos que han demostrado una mejoría importante en su sobrevida a largo plazo. De hecho, podría usted curarse del todo. En estas condiciones, usted recibió la información pertinente y estoy seguro decidirá operarse y someterse a quimioterapia sin dudarlo un instante. Lo que pasa es que no siempre las cosas son tan claras ni tan dramáticas. En muchísimas ocasiones, la diferencia en el pronóstico con y sin tratamiento puede no ser tan evidente. Por ejemplo, si a usted le encuentran la presión arterial ligeramente elevada y como consecuencia de esto le proponen varias intervenciones, como un medicamento, cambios en su dieta y ejercicio, la pregunta de qué me va a pasar si yo decido no hacerme el tratamiento y cómo sería el futuro de mi salud si decido no tratarme se torna mucho más difícil de responder. Es en estos casos donde los médicos suelen salirse de casillas, casi siempre porque en el fondo no tienen clara la respuesta, entre otras cosas porque esa respuesta no está tan clara. Como consecuencia de la presión de la industria farmacéutica y de otros factores que no son el objetivo de este video, todos los años le bajan el valor normal de presión arterial a la población. Es decir, todos los años amanecen un poco de enfermos que antes no lo estaban, simplemente porque un consenso de doctores, varios de ellos pagados de forma directa o indirecta por la industria, cambió una definición. Pero que a usted lo clasifiquen en uno u otro grupo no tiene importancia alguna si dicha clasificación no tiene implicaciones realmente importantes para su futuro, o mejor, para el futuro de su salud. Ojo vivo, no estoy diciendo que la hipertensión leve no deba tratarse. Estoy diciendo que usted tiene derecho a saber la diferencia que para usted implica tratarse o no. Si la diferencia es muy grande, la respuesta es fácil, pero si es pequeña, usted decidirá basado en la información confiable y disponible y en la respuesta a la siguiente pregunta. Sin embargo, antes de continuar con la siguiente pregunta, debo decirle que hay que hacer la misma pregunta anterior para cada tratamiento formulado. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la hipertensión leve, hay que hacer la pregunta con respecto a la pastilla que le formularon, con respecto a la dieta mediterránea que le formularon y con respecto a la recomendación de hacer ejercicio. Yo le dejo un margen de duda al posible beneficio de reducir la tensión arterial con el medicamento, pero le aseguro que el médico se pondrá a trastabillar cuando tenga que explicarle qué le va a pasar a su salud si usted decide no caminar la media hora diaria que le recomiendan o si decide no acogerse a la dieta mediterránea, que dicho sea de paso, no sirve para nada. Si le interesa informarse más sobre esto, le recomiendo este video cuyo enlace les dejo en la descripción. Pues bien, ya le propusieron su tratamiento. Ya sabe qué le va a pasar si se trata y si no se trata. Viene entonces la tercera pregunta de la mayor importancia. Tercero, doctor,
¿Qué efectos secundarios y peligros y contraindicaciones tiene el tratamiento que me está proponiendo? Ya es posible que el doctor se esté moviendo como más nervioso de la cuenta en su silla, pero siga adelante, usted tiene derecho. La cosa es que los efectos secundarios, los efectos colaterales y los potenciales peligros del tratamiento formulado podrían eventualmente ser mayores que el beneficio potencial de dicho tratamiento, definido en la pregunta anterior. En esos casos, esta información le ayudará a tomar su decisión como paciente autónomo que es. Es acá donde las mujeres se informan sobre los métodos anticonceptivos, sobre sus efectos secundarios, sobre sus problemas, si es que los tienen, y deciden cómo proceder. Deciden hablarlo con su pareja, buscar otras opciones, etc. Lo que no es aceptable es que una paciente se presente con los efectos secundarios del uso de contraceptivos orales sin que tuvieran ni idea de que eso podía pasar. Esto es inaceptable en la medicina moderna. Hay que tener mucho cuidado con la forma como muchos médicos suelen contestar esta pregunta. Vea, señora, eso es como todo tiene su riesgo. Toda cirugía tiene riesgos, pero hay que hacerla. Todo medicamento cobra un precio por su trabajo, pero se lo tiene que tomar. No, señor. Nada de eso de que eso es como todo. Usted tiene derecho a que el médico sea más específico y preciso con respecto a los riesgos y efectos secundarios de los tratamientos que propone. Pregúntele por la magnitud del riesgo y la probabilidad de que un efecto colateral se presente. Eso debe estar bien estudiado. La respuesta es con números, no cualitativa. Usted quiere algo como, estoy inventando por supuesto, pero quiere algo así como, mire, en el 5% de las pacientes que se someten a esta cirugía se puede presentar una infección severa. El 2% pueden perder el útero, el 0.5%, que es una de cada 200, se pueden morir, etc. Algunos médicos tienden a subestimar consciente o inconscientemente estas cifras para que el paciente acepte el tratamiento y se deje intervenir con la disculpa de no preocupar de forma innecesaria al paciente, cuando en realidad lo que pasa es que no quieren perder el enfermo. No es seguro si fue Mark Twain quien lo dijo, pero es cierto, para un hombre con un martillo todo lo que ve le parece un clavo. Un médico está programado para proponer tratamientos y en ocasiones no reflexiona en exceso en ello. No permita que eso le suceda a usted. Hay otra pregunta derivada de la anterior que puede causar escozor, pero que debería formularse sin temor. Doctor, ¿estas cifras de complicaciones de esta cirugía que usted me está explicando provienen de la literatura internacional o son las suyas o las de este hospital? Si usted está en un hospital de referencia, dicho hospital debe tener indicadores de calidad de sus procesos, de modo que usted puede preguntar por ellos. No sea que el 0.5% de mortalidad sea en el hospital de la Universidad de Harvard y su médico asuma con algo de ligereza que puede ofrecer esa misma mortalidad. Pregunte por las cifras locales, sin miedo, usted tiene derecho. Luego viene la cuarta pregunta que usted debería hacerle a su médico con toda tranquilidad. Puede ser la que más molestia cause, pero también, si se quiere, la más importante. Miremos. Cuarto, pues bien, mire, ya le propusieron su tratamiento. Ya le explicaron las ventajas y desventajas de aceptarlo. Ya le dijeron los efectos secundarios y las posibles complicaciones del procedimiento que le proponen. Ojo, paréntesis, los procedimientos diagnósticos también tienen complicaciones, no solo las cirugías. Por esos procedimientos también toca preguntar. Créalo o no, hay gente que se ha muerto como consecuencia de una biopsia de próstata. Un examen diagnóstico no es necesariamente inocuo por el simple hecho de ser un examen. Una simple radiografía de tórax implica recibir una dosis de radiación que se va acumulando y tiene claros efectos deletéreos para la salud. Pues bien, volviendo al tema central, ya el médico respondió satisfactoriamente las tres preguntas anteriores. Sin embargo, usted tiene derecho a investigar más a fondo el tema si así lo desea. Por lo tanto, la pregunta que sigue es, doctor,
¿Usted sería tan amable de facilitarme las publicaciones científicas que sustentan las afirmaciones que usted me ha hecho? Es decir, la publicación donde se demostró el beneficio de tratar con droga la hipertensión leve, la publicación donde se describen los efectos secundarios y efectos colaterales de los medicamentos que me formuló, la publicación o las publicaciones donde se reportan las complicaciones de este procedimiento quirúrgico, los indicadores de calidad de este hospital donde se reportan las complicaciones de este procedimiento, incluidas las suyas como cirujano. Usted tiene derecho a esa información. Usted puede decirle al médico que no se trata de desconfianza. Incluso puede decirle que si las recomendaciones no se basan en artículos científicos, sino en su vasta experiencia académica y como médico, usted respeta eso, pero de todas maneras quiere saberlo. Es muy posible que el médico no tenga perfectamente presentes las publicaciones en ese mismo instante, por lo que puede darle su correo electrónico o su número de WhatsApp para que con calma el médico le pueda suministrar la información solicitada. No crea que el número de cirugías o tratamientos que hace un especialista es infinito. En realidad, ese número es bajo, por lo que no es exagerado esperar que conozca bien los fundamentos científicos de los procedimientos que realiza y los tratamientos que recomienda. Con esa información en la mano, usted podrá, si lo desea, profundizar en el tema, mirar en Google, en Wikipedia, consultar a otros expertos, etc. Mejor dicho, usted podrá tomar su decisión con base en la mejor información disponible. Además, el solo hecho de que el médico tenga esa información y la pueda suministrar es un muy buen dato acerca de ese médico. Es posible que su médico se disguste por esta pregunta. Buen momento entonces para cambiar de médico. Si usted no puede cambiarlo porque el plan de salud no lo permite, puede quejarse donde corresponda. Hay muchos mecanismos de protección de los derechos del paciente. Úselos. Usted tiene derecho. Una sola cosa le digo con certeza. Mientras más se disguste el médico por estas preguntas, menos claro tiene sus conceptos. Por último, pero no menos importante, me gustaría decirles que los pacientes y la sociedad tienen derecho a conocer sobre cualquier antecedente que el médico que los atiende tenga con respecto a asuntos éticos. No es común, pero tampoco inexistente, por ejemplo, que algún médico en algún momento de su ejercicio se haya propasado sexualmente con sus pacientes, bien sea verbalmente o incluso por vías de hecho. Esto ha sucedido muchas veces en todo el mundo y creo que cuando las instituciones de salud, las autoridades y los diferentes actores del sistema tienen conocimiento de algo como esto, están en la obligación moral de hacerlo público. También creo que los fallos proferidos por los comités regionales y nacionales de ética médica deben ser de conocimiento público porque la sociedad tiene derecho a esa información. La medicina no puede comportarse como lo ha hecho la iglesia con los sacerdotes pederastas, que los aparta de la parroquia, los juzga por allá en una esquina calladita y al final de cuentas les tapa sus barbaridades y sus miserias. Si les gustó el video, si les fue de utilidad, compártanlo en sus redes sociales. Suscríbase al canal si aún no lo ha hecho y activen la campanita para que se enteren cuando suba otro video que pueda resultarles de interés. He retomado mi canal de YouTube y estoy subiendo videos cada 2 semanas si no pasa nada raro que me lo impida.